primer principio y se llama ser agradecidos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ser agradecidos? Y quisiera que este tiempo que compartimos aquí fuera de interacción, donde pudiéramos compartir lo que ustedes piensan de lo que es gratitud, ¿sí? Miren, el concepto de ser agradecido hace que nosotros aprendamos como seres humanos a tener humildad. Muchas veces nos olvidamos de lo que como personas podemos recibir de Dios, de la divinidad o del universo, como usted le llame a su creador. Aquí Eduardo nos dice que es amor hacia los demás, exactamente. Cuando yo siento ese amor por algo o por alguien, yo siento gratitud y está en mí manifestárselo a él o a ella, ese deseo, ese amor que yo siento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando agradecemos todo lo que vemos, pasa algo hermoso. Pasa algo maravilloso que ni siquiera nosotros podemos ver. Cuando agradecemos todo lo que vemos, se activa algo maravilloso ¿en dónde? En el universo, en el invisible, en aquello que está allá, que no podemos ver. Y viene a pasar ¿hacia dónde? Hacia lo visible, hacia lo que nosotros queremos. Hay un poder maravilloso que siempre nuestro mentor en sus reuniones nos dice que debemos activar, el poder de la imaginación y el poder de la visualización. Cuando yo logro visualizar aquello que yo quiero y ser agradecido en aquello que estoy viendo y aún teniendo, puedo bajar aquello que en lo invisible está para poderlo obtener aquí en lo visible. Muchos lo que estamos haciendo es quejándonos. Tengo esta vida, vivo de esta manera, no me gusta esto. Es más, aún con nosotros mismos, no solamente nuestro exterior, sino también nuestro interior. Si tú te miras en el espejo, lo primero que tú ves no va a ser lo que a ti te gusta, sino por aquí tengo el rollito, esta nariz no me gusta, esa uñita la tengo torcida. Cuando tenemos tantos atributos y tantas cosas bonitas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo es que queja por lo que pasa, queja porque el otro me hizo, queja porque soy así, queja hasta porque soy alta o queja hasta porque soy bajita. Entonces estamos dedicando mucho más tiempo al valor que no debemos darle valor, como la queja. Cuando empezamos a reconocer todas esas cosas que sí tengo, en vez de pensar en las que no tengo, empieza a surgir una magia del invisible a lo visible y empiezas a mirarte desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque tu emocionalidad cambia, tus pensamientos cambian. Y ya cuando tú dices, yo soy agradecida por ser la persona que soy, agradecida por el país donde estoy, agradecida por todo lo que tengo, mis pensamientos empiezan a transformarse, porque la divinidad empieza a hacer cambios. Y si yo cambio, todo cambia. Y entonces se activa esa magia dentro de nosotros. Y cuando nos vamos a volver a ver en nuestro espejo, ya lo que vamos a ver son cosas lindas, cosas maravillosas, porque empieza a decir gracias Dios por ser este hombre o esta mujer maravillosa que soy. Gracias por lo que tengo, gracias por el país donde estoy, gracias por mis hijos y por mi familia, las personas que me rodean. Y de repente empezamos a ver las cosas diferentes, de repente empezamos a sentir gratitud, sentirnos contentos, sentir alegría por lo que tenemos. ¿Por qué? Porque la gratitud es el solvente que diluye la queja. Muchas veces son cosas pequeñas que nosotros no logramos ver a simple vista porque simplemente no estamos enfocados en ser agradecidos. Somos agradecidos, empezamos a disolver aquello que nosotros mismos hemos creado a través de la queja, a través del decir no me gusta. Muchas veces, aún con poco dinero, podemos decir gracias Dios, divinidad o universo, por esto que yo tengo.
Y yo lo puedo experimentar cuando yo tengo poco dinero y digo, Dios mío, gracias por esto. Divinidad, tú eres quien haces todo lo que tienes que hacer porque en tus manos está el poder cancelar y hacer todo lo que tengo que hacer. Y aunque tenga poco dinero, ese dinero se distribuye a todas las cosas que debemos hacer y son canceladas, pagamos y disfrutamos. ¿Por qué? Porque aún en cosas pequeñas somos agradecidos. Y entonces, cuando somos agradecidos, ese toque mágico de atraer la abundancia llega. Y así mismo, ¿qué pasa? Le das paso a la alegría. Cuando tú todos los días, al despertar, das gracias a la divinidad, a Dios o al universo, por un despertar, por una nueva oportunidad de vida, por todo lo que tienes, tu semblante cambia. Tu atmósfera cambia porque el universo está vibrando bajo un poder mágico, bajo eso grande en lo cual quiere Dios y el universo conectar con el hombre. Entonces, ¿qué crea? ¿Qué generas en tu corazón? Alegría. Y no hay nada más maravilloso que un ser humano poder estar alegre. ¿Qué creen ustedes? Porque son muchas las situaciones que a diario vivimos y que nos aqueja, y lo que vemos son caos. Entonces debemos ser agradecidos para que crezca dentro de nosotros ese paso de alegría, esa sensación de alegría, de sentir tranquilidad, de sentir paz. El principio número 2 nos habla de hacer consciente tu ámbito. ¿Y por qué lo digo? Y siempre le digo a la gente, ¿en qué ámbito vives? Porque siempre te metes en la vida del otro. Miren, sufrimos cuando creemos en un pensamiento que está primeramente en desacuerdo con lo que está pasando o con lo que yo pienso o creo que está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces yo estoy pensando de que yo quiero hacer esto y voy a hacer, digamos, pongamos no sé, tu esposo, mi esposo, digamos. Yo estoy pensando que mi esposo debe ser de esta manera, porque yo voy a ser feliz si él hace esto o esto por mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy pensando que él debe hacer algo que yo quiero que haga para yo estar feliz y estar tranquilo. Pero cuando mi esposo hace algo contrario a lo que yo estoy pensando que él debiese hacer, entramos a un desacuerdo y entonces ¿qué viene? Un sufrimiento. Viene una queja y después ¿qué viene? La pelea. El desacuerdo trae enemistad. Y entonces, ¿qué pasa? Se dañó una relación bonita, se dañó algo especial, simplemente porque yo estoy pensando que la otra persona tiene que hacer, ser y sentir lo que yo quiero que él sea. Entonces, cuando yo puedo entender que yo tengo un ámbito, que mi ámbito es ese pedacito de cuerpo que yo habito, mi espacio que yo habito y que yo soy la que tengo derecho a sentirme como yo quiera, pensar como yo quiera. Cuando yo tengo claro de que yo elijo pensar, hacer y tener lo que yo quiero, estoy siendo consciente de que ese es mi ámbito. Entonces, cuando yo digo y le digo a mi esposo, es que yo tengo derecho a ser así. Es que yo tengo derecho a pensar de esta manera, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ese derecho, ¿qué crees tú que puede estar pensando el otro? Es que él también está pensando en que él también tiene su ámbito y también quiere ser respetado en su espacio, en su totalidad, en lo que él vive. Entonces, mira, requerimos entender de que somos individuales, de que debemos entender que así como existe el ámbito mío, existe el ámbito del otro y existe un ámbito maravilloso que es de Dios o el ser supremo o el ser maravilloso de Dios, divinidad, como tú le quieras llamar.
Porque a veces hay situaciones en las cuales nosotros nos preocupamos, donde han pasado muchos desastres, ¿sí? Han habido terremotos, han habido situaciones y muchas veces, ay, es que Dios, ay, que por qué eso. Eso no es mi ámbito, no depende de mí. Solo cuando yo reconozco, soy consciente de mi ámbito, reconozco que lo que depende de mí es lo que yo puedo hacer. Que lo que depende del otro, lo que dependa de Dios, de la naturaleza, lo que viene, ya no depende de mí, está fuera de mi ámbito. Porque siempre estamos metidos en el ámbito de otro. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, es que Dios me culpa, es que Dios me juzga, es que Dios hace esto por mi culpa. Yo muchas veces tuve creencias limitantes con respecto a ese tema. Y siempre que me pasaban cosas feas, que me pasaban cosas malucas, yo sentía que Dios me castigaba por haber hecho algo malo. Cuando aprendí este proceso de desarrollo personal, de pasar un proceso de 12 semanas, de encontrarme, de reconocerme, entendí de que eso no me competía. Entendía de que eso no hacía parte de mí, que es el ámbito de Dios. O cuando yo decido que mis hijos, es que tienen que ser así, tienen que ser así. No, queridos amigos, nosotros estamos formando hombres y mujeres que sirvan, hombres y mujeres que sean valientes en la vida, en la sociedad. Pero tenemos que aprender y tenemos que enseñarles a ellos de que ellos tienen su espacio y hay que respetar el espacio de los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no vienen hacia nosotros, dice aquí, una buena parte de nuestras tensiones provienen de vivir mentalmente fuera de nuestros asuntos. Siempre pretendemos y queremos vivir en el asunto del otro. Cuando pensamos en nuestro esposo, en nuestra mamá o papá y en nuestros hijos especialmente. Y empezamos esa tensión, pero es que tú no puedes hacer esto, es que tú no puedes decir esto. Y empezamos a decirle a nuestros hijos no, y ellos aprenden el no y empiezan a cohibirse y sí hay que poner límites. No quiere decir que no hay que decir que no. Hay muchas cosas que debemos decir no y hay que poner límites para poder alcanzar buenos propósitos. Porque si hay algo que a mí me hace daño, ¿cómo le voy a decir que sí? Pero muchas personas, como yo en un tiempo, a todo era así. Y aún así me hacía daño a mí. Porque no era capaz de decir, no, es que no puedo. Entonces me saturaba. Y entonces me enfermaba. Y entonces me causaba tensiones. ¿Por qué? Por meterme en el asunto del otro pensando que solamente yo debía ayudarle, solamente yo debía servirle, solamente yo debía estar allí, cuando eso no me incumbía a mí. A mí me debía preocupar solamente en qué yo pienso, qué quiero, qué depende de mí. Porque cuando no tenemos en claro y no somos conscientes de que mi ámbito es el único que yo puedo controlar y manejar, pues después nos estamos presentando, les estamos preguntando por qué mi vida no funciona. Siempre estamos diciéndole, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona aquello? Yo hago esto por mi esposo, yo hago esto por mi sociedad, yo hago esto por mi familia. ¿Pero realmente ellos quieren que tú hagas eso? ¿O es tu ego el que te dice hay que hacer esto para sentirte tú bien? Porque si tú no te sientes bien, entonces estás sufriendo por el pensamiento de que tiene que ser perfecto como tú crees y no como la otra persona lo quiere. Y es allí donde empezamos nosotros a poder transformar nuestras vidas. Cuando yo estoy con mi pensamiento en que el otro tiene que hacer lo que yo pienso que debe hacer, ¿dónde está mi pensamiento? ¿En dónde estoy yo? ¿Estoy ocupando mi ámbito, mi espacio? ¿O simplemente estoy en mi espacio, llenándolo con un doble espacio
Y si tengo dos cosas en mi ámbito, en mi espacio, no le estoy dando lugar a mi espacio, a lo que yo quiero, a lo que yo quiero tener y ser. ¿Y qué va a pasar? Que esto no me va a permitir a mí estar presente en mis asuntos. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta soledad? ¿Por qué tanta angustia en nosotros si nos preguntamos una y otra vez constantemente? ¿Por qué vienen situaciones repetitivas a nuestras vidas? ¿Por qué pasan cosas que yo digo ya no quiero y las pasé y de repente vuelven a surgir? Porque me estoy anclando a situaciones y aparte de esto estoy en el ámbito de otro. Mi pensamiento está metido en lo que el otro quiere y no en lo que yo quiero. Y empiezo a sufrir, y empiezo a sentir soledad, y empiezo a sentirme herida, y empiezo a tener sentimientos que no quiero tener, porque empiezo a sentir enojos, a sentir rabia, a expresar. De hecho, muchas veces, no sé cuántos les pasa, que cuando no estoy en acuerdo con mi esposo o con mi hijo, ¿cómo terminamos? En una pelea, en un grito. Y después estamos en casa y es cómo volverlo a arreglar, cómo volver a sentir y quitar ese dolor que consciente o inconscientemente yo le causé a él por una palabra que yo en este momento no quería decirle. Pero herimos. Y empezamos a generarnos deudas emocionales con nuestros hijos, con nuestras familias. Y después estamos preguntándonos por qué estamos sufriendo, por qué nos sentimos así, por qué estamos así. Porque inconscientemente nosotros estamos causando eso. Por eso para mí esta parte fundamental de este principio de conocer mi ámbito es importantísimo. Porque cuando yo entiendo que no todo depende de mí, que el otro tiene su responsabilidad, yo puedo aprender a centrarme en mí, a conocerme, a ir hacia adentro de mí y ahora sí, me despejé del otro porque no es mi ámbito, me reconozco y ahora sí, empiezo a trabajar en mí, empiezo a reconocerme, empiezo a saber quién soy yo. Pregunta chiquitica, como dice, y súper sencillita, como lo dice nuestra amada Leticia en sus madrugadas. Son preguntas sencillitas, que son tan sencillas y a la vez tan complejas, porque muchas veces ni siquiera tenemos respuesta para ello. Y siempre andamos buscando ese sentido de quién soy yo, para qué soy buena, ¿verdad? Entonces aprendamos a separarnos, aprendamos a vivir en nuestro ámbito porque es allí donde voy a trabajar en mi ser. Cuando queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, estoy desconfiando de las bases y educación que yo les di. Claro, María Yanili. Entonces, imagínate, tú estás enseñando, le estás compartiendo, estás formando y aún así estamos desconfiando de aquello que estamos enseñando. Imagínate hasta el punto donde nosotros llegamos, sabemos que estamos dando, queremos dar lo mejor y desconfiamos de ello que estamos haciendo. Mira que nos hemos generado tantas inseguridades en nosotros y eso también que causa que procrastinemos en nuestras propias cosas y hagamos también de nuestros hijos que sean así. ¿Por qué? Porque ellos ¿qué están haciendo? Siguiendo nuestros pasos, ¿verdad? Así es que vámonos a la número 3. El principio número 3 dice, ¿por qué encontrar tu propósito de vida? Gracias, sí, el tema es súper interesante. Yo pienso que son principios básicos de nosotros para poder ser esas personas maravillosas que queremos ser en nuestro proceso de transformación. Miren, ¿por qué es tan importante encontrar nuestro propósito de vida? Porque ni siquiera lo tenemos claro. No sabemos a qué hemos venido a este mundo. No sabemos a qué hemos venido. No sabemos qué hacer. No sabemos a quién dirigir. No sabemos por dónde empezar. Pero quiero decirles, amados amigos, que como seres humanos tenemos dones y talentos por compartir. Tú tienes habilidades, tienes grandes sueños, tienes grandes cosas y que ya las ha aplicado, que ya las ha tenido porque por mucho tiempo ha venido haciendo cosas y que la gente te ha manifestado
que es bonito lo que tú haces. Cuando tú sirves, cuando tú escuchas, cuando tú hablas, das un consejo, cuando tú guías, cuando tú instruyes. Esos son dones y talentos que tienes. Y que los compartes aún consciente o inconscientemente, porque muchas veces te pasan en transparencia. No es el servicio que estás haciendo y la ayuda que estás prestando, pero sí muchas veces te han dicho gracias por esto que hiciste. Gracias por aquello porque me ayudó mucho. Tu palabra me fortaleció. Eso hace parte de esos dones y talentos que Dios o el universo ha compartido para ti. Para ser ¿qué? Un mensajero de ese mensaje divino que Dios o el universo quiere que tú impartas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos sueños, queremos dejar un legado. Queremos dejar huellas bonitas en nuestra vida, ¿verdad? Díganme ustedes si quieren dejar huellas bonitas en esta vida. Yo quiero dejar huellas bonitas. De hecho, ese es el nombre de mi libro, Dejando Huellas Bonitas. Porque siempre he soñado y he pensado y he creído en que a pesar de una diferente situación que vivamos, hay algo bonito. Hay un texto bíblico que a mí siempre me marcó y es de que Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Y si nos los dio es porque está dándonos un aprendizaje para poderlo enseñar a otro. ¿Sí? Entonces es por eso la importancia de conocer cuál es nuestro propósito de vida. Cuando yo conozco, yo entiendo, yo visualizo para qué soy buena, empiezo a moverme desde ese ámbito. Cuando dejo de lado el ámbito del otro, porque no me incumbe, no es mi problema en el sentido de personalidad, de aferrarme a lo que yo quiero como persona, ¿sí? Porque también tenemos que entender de que hay responsabilidades y cosas, entonces no podemos separarnos también de ello, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos entender de que es necesario conocer nuestro propósito de ser, nuestro propósito de vida, empieza a surgir, siempre he dicho, algo mágico. Algo mágico porque yo digo, yo quiero ser conferencista. Y si yo digo, quiero ser conferencista, entonces, ¿qué debo hacer? Ah, pues bueno, ahora sí. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Escuchar expositores. ¿En qué? En el tema que a mí me gusta. Después, ¿qué hago? Voy a estudiar oratoria. Después que estudio oratoria, ¿qué hago? Ejercicios que me lleven a mí a hacer eso. Después, ¿qué hago? Me empodero e imito otras personas como ellos son, cómo se mueven, cómo hacen para después ir formándome. Y entonces cuando yo digo, mire que solamente con una palabra que yo dije, yo quiero ser conferencista, llegó, wow, el universo bajó de lo invisible a lo invisible y empezó a mostrarme en mi mente, en mis pensamientos, a quién debía ver, qué mensaje me llama la atención y entonces empiezo a modelar para poder ir guiándome en ese propósito. ¿Ves? Entonces, como seres humanos debemos aprender qué es lo que me gusta, qué es lo que tengo, qué es lo que quiero, qué voy a hacer. Tal vez pasa en transparencia. Te sugiero que escuches a las personas cuando te dicen gracias porque me ayudaste en esto. Esa va siendo ese talento que vas teniendo. Esa va siendo esa vocecita de tu intuición del universo que te dice esto es por lo que tú has venido. Por ello es necesario potencializar nuestra gratitud, potencializar el saber y conocer quién soy yo a través de mi ámbito. Y cuando conozco, cuando entiendo del para qué soy buena, me lleva a mí a encontrarme, a mí, a reconocerme y me lleva a encaminarme a eso que sí quiero. Y nuestro propósito como ser debe ser eso, reconocer mi estado actual para poder encontrarme con ese estado deseado, entendiendo que no es algo lineal,
que es a través de retos, a través de situaciones, a través de cosas que debemos enfrentar para poder llegar a qué, a ese estado deseado, a aquello que yo soñé, a aquello que yo sí quiero, para ahora sí decir, meta cumplida.